esta decisión del viernes pasado había sido muy esperada porque son los aranceles de Donald Trump. Es el mundo, no es solamente Estados Unidos, es el mundo que está observando lo que pasa con este tema. En términos legales, ¿qué representa todo esto? En términos legales, es un bombazo para Trump si el hecho de que la Corte estime que lo que él está haciendo con los aranceles, que él no tiene el poder para hacerlo. Y yo creo que la Corte tiene buena base para la decisión que ha tomado y desde luego ha puesto, como tú bien dices, hasta el día 15 de octubre le da la oportunidad al presidente de apelar esta decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tendrá la última palabra. Ahora, la Constitución está muy clara. El artículo primero, la sección 8 de la Constitución dice que el poder de impuestos es exclusivamente poder de la rama legislativa del Congreso. Y el presidente, pues, cuando llegó a la Casa Blanca el día 20 de enero de este año y empezó a firmar decretos presidenciales, él está gobernando no a base de leyes del Congreso, sino a base de decretos presidenciales. La Corte ha dicho que cuando se metió en el tema de imponer aranceles a su discreción, que eso es un poder extralimitado, que él no tiene el poder para hacer eso. Y vamos a ver, la última palabra la tendrá la Corte Suprema. Y ha hecho a lo largo de este tiempo que lleva de presidente una explicación de cómo el mundo pues se ha aprovechado de Estados Unidos, cómo hay problemas serios en Estados Unidos que él califica de emergencia. Bajo esa óptica, incluso ese sustento legal es que decidió lanzar esos aranceles. ¿Qué dices al respecto de las atribuciones y de qué cosa es una emergencia y qué no? Carmen, el presidente Trump utiliza el tema de emergencia a diario como pretexto para gobernar unilateralmente. Él quiere quitar el balance de poderes de este país, que le da al Ejecutivo el poder de ejecutar las leyes que pase el Congreso y después todos sujetos a una revisión judicial. Él dice que por emergencias que él proclama a diario, pues que él tiene el poder de actuar unilateralmente. Vamos a ver, la Corte tendrá, como repito, la última palabra, pero la Constitución está muy clara. Un arancel es un impuesto. Es más, que los aranceles eran la forma en que se financiaba el gobierno norteamericano hasta el año 1913. Hasta entonces, el gobierno se financiaba a base de los aranceles que se le ponían a las mercancías que se importaban al país. Eso el presidente, pues, se le fue otorgando poderes especiales, haciendo una excepción a ese concepto constitucional. Se hicieron dos o tres excepciones cuando de verdad existieran emergencias nacionales de seguridad nacional. Pero la ley que está utilizando el presidente Trump para justificar el imponer él unilateralmente estos aranceles, ni siquiera menciona la palabra aranceles. Simplemente es una ley que le da al presidente poderes especiales en caso de emergencia nacional. Pero el presidente se está utilizando este concepto de emergencia nacional para todo. Y la Corte lo que ha dicho es, en el tema este que está tan claro, la Constitución le da poderes exclusivos al Congreso de imponer aranceles y de imponer impuestos, el presidente no puede actuar unilateralmente. Ahora, esto sería para Trump un papelazo a nivel mundial. Si después de tanta negociación y tantas amenazas que ha hecho contra otros países, al final la Corte Suprema le dice: lo que has hecho no tienes el poder de hacerlo y tienes que devolver el dinero que cobraste, pues eso sería una verdadera crisis y un papelazo para el presidente a nivel mundial. En el escenario de que la Corte Suprema le diga lo mismo que le está diciendo el Tribunal de Apelaciones y lo que ya le dijo otro tribunal a Trump, que es usted no puede hacer lo que está haciendo, en ese escenario, pues dice el secretario de Comercio, sería un daño irreparable y podría deshacer los acuerdos ya a los que ya llegó Estados Unidos. Esa sería una de las implicaciones, Rafael, gigantesca. Gigantesca, gigantesca. En mi opinión, la Corte Suprema, que es una corte que ha ido dándole más y más poderes al presidente, probablemente le dé alguna salida más honrosa, aun si determina que no tenía el poder de imponer estos aranceles. Acuérdate que esta es la Corte Suprema conservadora,
que le ha ido quitando o dándole más y más poderes al presidente, incluyendo el poder de la inmunidad, algo que ningún otro presidente había tenido anteriormente. Así que yo no cantaría victoria pues, a aquellas personas que se oponen al presidente en el tema de los aranceles. Creo que es prematuro todavía cantar victoria, pero sí sería que la Corte Suprema tendría que hacer una maniobra de verdad política de interpretar la Constitución en una forma distinta a la que se ha interpretado por los últimos 250 años, pero esta Corte no ha tenido objeción en hacerlo en otros temas, y te repito, el más obvio fue cuando le dio la inmunidad presidencial a una persona que estaba ante la ley, encausado por haber tratado de quedarse en el poder y de haber tratado de manipular las elecciones para quedarse en el poder en el año 2020, pues la Corte no solamente demoró 4 meses, que hizo imposible que ese caso se llevara a juicio, sino que lo premió con una inmunidad presidencial que hoy el presidente la aplica cuando está en conversaciones con la secretaria de Justicia y está convirtiendo al Departamento de Justicia en un arma política de la Casa Blanca. Pero en este caso en específico, siendo tú